Buenos días, diciembre 6. Mantenerse despierto. Ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Andamos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleito y envidias. Romanos 19, 11, 13. Hablar descuidadamente cuesta vidas, proclamó una campaña del gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno quería que la gente fuera consciente del peligro a su alrededor, que las vidas, que los oídos enemigos estaban listos para saltar sobre cualquier deslizamiento de la lengua. Aquí Pablo nos da una advertencia similar para nuestras vidas cristianas. El descuido puede costar vidas. El descuido nos hace susceptibles al peligro. Muchos de nosotros vivimos descuidadamente cuando se trata de nuestras vidas espirituales, caminando en una especie de sueño moral, sin mantenernos despiertos y alertas a los peligros que nos rodean. Esto nos deja vulnerables. Considera solo dos razones por las que es vital que nos mantengamos despiertos y alertas en nuestra búsqueda de la pureza. Primero, el apóstol Pedro nos dice: su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. No nos engañemos, el pecado es depredador, el enemigo es un león. Recordemos la forma en que el Señor le habló a Caín cuando estaba enojado con su hermano. El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. ¿Sabe quién hace que la presa sea fácil? Un cristiano aislado. Cuando estamos aislados somos vulnerables y sin rendición de cuentas, pero más fácil caminamos de forma correcta cuando estamos en compañía piadosa. Como hijos del día no debemos ser atraídos por la oscuridad, porque la oscuridad crea aislamiento. La pasión por la puerta exige que caminemos en la luz y con los hijos de la luz. Segundo, debemos permanecer despiertos y alertas porque la eternidad nos espera. ¿Qué es lo que hizo que los héroes de Hebreos 11 fueran dignos del título de héroes? Buscaban una ciudad más allá de ellos, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 11. Moisés, por ejemplo, no sucumbió al señuelo de la gratificación instantánea, no rindió su alma por un momento, no renunció a su ministerio, futuro y familia por comodidad y privilegio. En cambio, eligió un curso más difícil. ¿Y cuál fue la explicación? Consideró como mayores riquezas el oprobio de Dios, de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Versículo 26. Moisés no estaba exento de imperfecciones y nosotros tampoco. Pero eso no debe excusar de vivir para Cristo en asuntos de pureza. Después de todo, nuestra salvación se está acercando cada vez más y queremos ser encontrados listos para el Señor Jesús cuando Él aparezca. Cualquiera que sea su pecado, sus errores y sus decepciones recientes, no es demasiado tarde para despertarse y mantenerse alerta. El enemigo no minará y la eternidad valdrá la pena. Pídele a Dios hoy que escriba un compromiso en tu corazón con una vida de pureza para que camines con cuidado, con la cabeza en alto y los ojos fijos en ese glorioso día futuro de una salvación. Efesios 6, del 10 al 20. Amén. Amén, mi hermana, muchas gracias. Buenos días para todos. Un gusto y un privilegio poder estar aquí en esta mañana. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita hablar y nos permita entender. Como todas las mañanas, hoy es un devocional retador.
Hoy que el Señor nos permita eh, entender de su santidad, entender de quién es Él. Alguien decía, lo importante es ser, y el otro lo corrigió y dijo, no, lo importante es ser y parecer. Hoy muchos dicen que son cristianos. La primera pregunta que hay para hoy es, ¿luces como uno? Si alguien que te conoce, le preguntamos hoy si tú eres un cristiano, ellos podrán decir con toda la certeza sí, o dirán no tengo la más remota idea, o tal vez dirán veo que vive como cualquiera otro. Job 1:6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Otra versión dice, así que el capitán bajó a buscarlo y le dijo, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate, ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Y tal vez los impíos no nos digan, ora a tu Dios y que nos preste atención y que nos perdone la vida, porque no lo saben. Pero la responsabilidad que tenemos es esa. Levántate, deja de ser un muerto viviente, espiritual. Y la siguiente pregunta es, si hoy mueres, ¿tienes la santidad suficiente para presentarte delante de Dios? ¿Eres un soldado o un funcionario de escritorio? En 1 de Pedro 1:13-16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y esta declaración es una cita de Levítico 11:44 y Levítico 19:2. Por eso decimos que la Biblia no es de interpretación personal, ella misma se autoexplica. Por eso decimos que el canon de la Biblia no fue construido al azar y se sentaron algunos viejitos algún día y dijeron, metamos este, saquemos este, metamos este. No, los mismos libros se autocitan, los mismos libros se autoejemplifican y eso es la manera como se tuvo en cuenta para hacerlo. Por eso la garantía de que esos 66 libros son la palabra de Dios, son la voluntad de Dios expresada y la voluntad de Dios que Él quería que nosotros conociéramos, eso nos da una tranquilidad gigantesca. Ahora, ¿qué significa que Dios es santo? 1 Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y me voy a referir a este versículo un poquito más adelante. Son solo dos de los muchos ejemplos de pasajes sobre la santidad de Dios. Otra forma de decirlo es perfección absoluta. Perfección absoluta. Dios es diferente a otro. Oseas 11:9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. De verdad que es un consuelo gigantesco, iglesia, el saber y el poder entender
que Dios no es como tú ni como yo. Es maravilloso, porque si fuera como tú o como yo, ya nosotros estaríamos a mitad de camino tirados, pero Él no es así. Y su santidad es la esencia de ese aspecto de ser diferente. Su propio ser está completamente ausente, incluso de un vestigio de pecado. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la fortaleza, de la esperanza puesta delante de nosotros. Él está por encima de cualquiera y nadie puede compararse con él. Salmo 45, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo enunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. La santidad de Dios impregna todo su ser y da forma a todos sus atributos. Su amor es un amor santo. Su misericordia es una misericordia santa. Incluso su ira y su furor son santos. Genial. Estos conceptos son a veces difíciles de entender para nosotros, así como Dios es difícil de entender en su totalidad. Pero Él, en su buena voluntad, en su amor santo, ha decidido revelarnos algunos pequeños trazos y pequeñas luces de todo cuanto es Él. Y su santidad envuelve todo su ser, absolutamente todo. Y recuerden, estamos hablando del autor de todo aquello que existe. Estamos hablando de las galaxias tantísimas como son, todos los sistemas, todas las formas de vida, incluyendo hasta la más simple, hasta el bacilo de Koch. Él es el autor de absolutamente todo, todo, todo. Ahora, ¿qué significa para nosotros ser santo? Cuando Dios le dijo a Israel que fuera santo en Levíticos 11 y Levíticos 19, le estaba indicando que se diferenciaran de las demás naciones, dándole reglamentos específicos para gobernar sus vidas. Y no es diferente para nosotros hoy. La santidad de nosotros es algo que se puede evidenciar. Recuerden al inicio, lo importante no es ser, sino ser y parecer. Y recuerden la pregunta, si mueres hoy, ahorita, en este instante, el Señor te llama, ¿tienes la santidad suficiente para presentarte delante de Él? Y vamos a responderle al final. Primera de Timoteo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en la fe algunos. Y recuerden que habían disputas acá y demás. Y él le dice a Timoteo que la manera como podemos militar, la manera como podemos mantenernos en pie de lucha, aunque lamentablemente hoy esa frase está malgastada y mal usada, dice manteniendo la fe y la buena conciencia. Es decir, manteniendo la fe, y aquí la fe quiere decir, está relacionada con todo lo que conocemos y sabemos de quién es Dios, qué es Dios, todas las doctrinas que nos permite Él conocer a través de su palabra. Entonces, para poder mantener esa milicia, ¿sí? Recuerda, eres un soldado, no eres un hombre o una mujer de escritorio allí, tranquilo. No, 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 allá afuera en la batalla, estamos. Entonces, manteniendo la fe, es decir, conocer todas esas doctrinas, conocer quién es Dios cada día más y la buena conciencia. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar con ustedes mismos? Porque en ese momento es cuando el Señor nos dice, bueno, revísate a ti mismo. ¿Cómo estás?
Si eso que conoces, si eso que sabes de Dios, lo vives. Y si no, bueno, es un buen momento para ir en arrepentimiento y fe. Entonces no es suficiente conocer y conozco esta doctrina y conozco esta otra y sé esto y hablar espectacular y citar los versículos y buenísimo, chévere. La pregunta es, ¿tienes buena conciencia? ¿Eso que sabes lo vives? Y el otro lado también es peligroso, ¿no? No, yo no robo, yo no mato, yo estoy bien, chévere, pero es que esta doctrina, yo tengo problemas con esta doctrina, con esta otra, con aquella. Cualquiera de las dos nos puede descarrilar. Por eso, manteniendo la fe y la buena conciencia. Israel es la nación elegida por Dios y Dios los ha separado de todos los demás grupos de personas. Son su pueblo especial. Por lo tanto, recibieron normas por las que Dios quería que vivieran para que el mundo supiera que le pertenece. Y cuando Pedro repite las palabras del Señor en 1 Pedro 1:16, está hablando específicamente a los creyentes. Por eso el leer la Biblia, escudriñándola, entender esto a quién está dirigido, a quién está hablando, y en este caso Pedro está hablando con creyentes, no está hablando con personas del común. Y él está diciendo, sed santos como yo soy santo. Entonces, como creyentes necesitamos ser apartados del mundo para el Señor. Y nos han enseñado, bueno, ser santos no es el así y ver las personas estas que canoniza la Iglesia Católica y las vuelve como imágenes de yeso y esos son los santos, no, no. Santos son todos aquellos que el Señor ha nacido de nuevo, ha hecho nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús a través del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces han sido apartados. Pero hoy, si el Señor nos permite, vamos a ir un poquito más allá de ese apartados, separados. Primera de Pedro 2:9 describe a los creyentes como una nación santa. Es un hecho. Estamos separados del mundo. Es decir, tenemos que vivir esa realidad en nuestra vida cotidiana. Y Pedro nos dice cómo hacerlo. Mira, 1 Pedro 1:13-16, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad en esa gracia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, no en una parte. No solamente el domingo, no solamente el miércoles, no solamente delante de los hermanos de la iglesia, en toda vuestra manera de vivir. Estamos peleando la buena batalla de la fe de lunes a domingo, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. No es algo que vamos a hacer en algún momento y en otro momento voy a ser un cabrito y comportarme como un cabrito. No. Si eres oveja y punto. Porque recuerden, no hay medios creyentes, no hay medios impíos. Sed santo porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser santos? La santidad solo resulta de una relación correcta con Dios, al creer en Jesucristo como Salvador, aceptando su regalo de vida eterna. Si no hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados, entonces nuestra búsqueda de santidad es en vano. Y esto, por ejemplo, el domingo estuvimos visitando a alguien y escuchamos una prédica. Y la prédica eran 2 versículos que hablaban de lo que, bueno, no hablaban de eso, pero la persona que predicaba hablaba de que porque Pablo entonces desechó el que era hijo de Gamaliel, el que era educado por Gamaliel, el que era hebreo de hebreos, el que era, mejor dicho, el que tenía todas las calificaciones y que él desecha esas calificaciones para abrazar el Evangelio de Cristo.
Y este señor lo que decía era, mira, tú tienes que dejar de hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que dejar de aquello y tienes que hacer esto, tienes que dejar aquello y tienes que hacer esto y tienes que caminar por acá y no tienes que caminar por acá. Un montón de cargas que ponía. Y lamentablemente estaba hablando con impíos, les estaba dando máximas para poder vivir, impregnadas con algún olor bíblico, pero no estaba hablando con creyentes. Ser santos como yo soy santo solamente lo puede hacer alguien que ha nacido de nuevo. Y ya hemos hablado de qué es nacer de nuevo en el pasado. Si no has nacido de nuevo hoy es un buen día para poder ir en arrepentimiento y fe. Entonces, debemos asegurarnos que somos creyentes, nacidos de nuevo. Juan 3, Nicodemo. Acuérdese que Nicodemo le preguntaba al Señor Jesús y Nicodemo era uno de los principales, él conocía a fondo la palabra de Dios. Y el mismo Jesús le dijo, mira, tú eres un principal y no conoces esto. Porque él le preguntaba, bueno, ¿tengo que volver a meterme en el vientre de la madre? Y él dijo, no, lo que es carne, carne es. Lo que es nacido espíritu, espíritu es. Por lo tanto, si has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo de Dios está viviendo en ti, si el Señor ha hecho una obra sobrenatural en tu vida, te ha cambiado todos tus deseos que tenías antes y lo que amabas antes, hoy ya no lo amas, hoy ya lo ves como basura. Ah, bueno, vamos por el buen camino. Entonces, si realmente somos creyentes, entonces reconocemos que nuestra posición en Cristo nos aparta automáticamente del mundo. Primera de Pedro 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mi hermano, mi hermana, ya no eres del mundo. Por lo tanto, no debes parecerte al mundo. Porque si tú dices que eres creyente, pero vives como vive cualquier familia impía, pues déjame decirte que no eres creyente. Por más de que tú lo digas, por más de que tú lo creas, es cómo vives, cómo enfrentas el día a día, cómo llevas esa milicia en tu día a día, cómo militas en el ejército de Dios, porque eres un soldado de Dios ahora, encargado de presentar las maravillas y las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Después de todo, tenemos una relación con el Dios vivo. Entonces debemos vivir diariamente una vida apartada, no tratando de mezclarnos con el mundo, sino viviendo de acuerdo a la palabra de Dios en la medida que estudiemos la Biblia y crezcamos en ella. Entonces, la santificación es un proceso espiritual de madurez que gracias a la cruz, el Espíritu Santo aplica en nosotros por medio de la fe hasta que lleguemos a ser tan santos como Cristo. Pero, ¿qué significa santidad? Un término complejo porque es abstracto y en ocasiones no es explicado en su totalidad. A veces la santidad se define como la cualidad de ser separado o apartado, pero ¿qué sentido tiene solo definir a Dios como alguien apartado o separado? Sencillo, no tiene sentido. No aplica a Él en esta manera. Y hablaré un poquito más tarde de eso. Entonces, ¿cómo aplica a nuestras obras? De manera incompleta, porque ¿de qué sirve una acción de separación si no involucra el corazón? Y es lo que estaba diciendo acerca de la prédica del otro día. El Señor decía, mira, tienes que hacer esto y no tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto y no tienes que hacer lo otro. Simplemente un mundo de reglas que las cumplo porque debo cumplirla, pero no porque estoy amando profundamente a ese Dios y lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios, como dice Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora, lo vivo para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. No porque tenga que hacerlo o no tenga que hacerlo, no porque me vean o no me vean. Porque recuerda que el problema es cuál es la intención de hacerlo. Porque tú puedes hacer cosas piadosas con una mala intención, por lo tanto es trapo de inmundicia. Isaías 29:13 dice pues el Señor, pues este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, el uso bíblico de la palabra
incluye la separación del pecado, pero exclusivamente como efecto o resultado de la santidad. Es decir, por cuanto ya eres, entonces estás separado. No estás separado para ser, no, ya eres. Dice, pues la voluntad de Dios, primera de Tesalonicenses 4:3-7, pues la voluntad de Dios en vuestra santificación es que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Es decir, tú eres separado porque ya eres santo. No eres separado para ser santo, no, ya lo eres. Y vamos a hablar de eso un poquito ahorita más adelante. La santidad en su significado más básico no es exclusivamente separación, sino más bien lo contrario. Es ser consagrado o devoto a Dios. En cuanto a Dios, significa que Dios es Dios, que Él es único y no hay otro como Él, que Él es completamente devoto a su gloria. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios vuestro. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo, Isaías 40:25. Iglesia, solo hay un atributo de Dios que se eleva al tercer nivel de repetición en las Escrituras. Solo hay una característica de Dios Todopoderoso que se comunica a un nivel superlativo desde la boca de los ángeles. Allí la Biblia no dice que Dios es santo, o aún que Él es santo, santo, sino que Él es santo, santo, santo. ¿Recuerdan el versículo de Isaías? La Biblia no dice que Él es misericordioso, misericordioso, misericordioso. La Biblia no dice que Él es amor, 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 o que es justicia, 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 o que es ira, ira, ira. No, la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Y esta es la dimensión de Dios, que absorbe su misma esencia. Y cuando se manifiesta Isaías, leemos que el sonido de las voces de los serafines de las puertas del mismo templo se sacudieron al temblar. O sea, cuando ellos dijeron santo, 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 las puertas se sacudieron. Entonces, ¿estás escuchando eso? Partes inanimadas, sin vida, que no entienden, piezas de la creación que en la manifestación de la presencia de la santidad de Dios fueron movidas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hechos a su imagen, ser indiferentes y apáticos ante su majestad, ante ese Dios santo, santo, santo? Ahora, en Cristo si hemos de conocer y agradar y ver a Dios, debemos previamente ser santificados. O sea, si hoy puedes agradar a Dios, si hoy puedes hacer algo para glorificar a Dios, es porque ya eres santo. De lo contrario, no podrías hacerlo. Tus oraciones suben a la presencia de Dios y son escuchadas por Él y son respondidas en su tiempo y a su manera, porque ya eres santo. Y si hoy entendemos esto, vamos a estar bien. Si algún ser humano muere y no es completamente santo, aquel no puede ver a Dios. Por eso la pregunta al inicio, si mueres hoy, ¿tienes la santidad suficiente para enfrentarte a tu Creador? Esa santidad es lograda en la cruz, donde Cristo nos santificó, nos consagró para Dios. Mi hermano, mi hermana, eres consagrado para el Señor. ¿Recuerda a los animales que mataban para consagrarlos al Señor? Tú fuiste matado, yo fui matado. Y hemos renacido en una nueva naturaleza. Y ese renacimiento y esa nueva criatura que eres tú y que soy yo, está consagrada exclusivamente para la gloria de Dios. Y si eso lo logras entender hoy y lo logro entender hoy, gloria a Dios. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Se nos ha dicho que santo significa apartado, pero va un poco más profundo de ser solo apartado, mi hermano. Tú eres consagrado a Dios. Eres de Él y para Él. Nosotros crecemos en santidad cuando más en nuestras vidas honramos y reconocemos la supremacía de Dios, acercándonos con una actitud de total rendición para encontrar plena satisfacción en Él. En la santificación somos cada vez más alineados en nuestros sentimientos, pensamientos, a la realidad del infinito valor de Dios. Y R.C. Sproul nos va a ayudar un poquito a entender que somos santos, pero estamos en proceso de construcción. Dice que la santificación del creyente es posicional, progresiva y final. La santificación posicional es la que es considerada y determinan la santificación como una acción ya completa. ¿Recuerdan la pregunta que les hice al inicio? ¿Tienes la santidad suficiente para enfrentar a tu Creador aquí y ahora? Los creyentes ya han sido santificados en Cristo Jesús, primera de Corintios 1:2. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. El 6:11 dice, y esto irás a algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Esto es, que habiendo sido justificados en Cristo, el Padre nos recibe y califica tal como comúnmente los creyentes eran llamados por el apóstol Pablo, santos. Filipenses 1:1, Colosenses 1:2, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre. Entonces, si morimos hoy, tenemos la santidad suficiente para presentarnos delante de Dios, pues esa fue ganada por Cristo Jesús. Porque a veces, cuando caemos, nos sentimos sucios y Satanás nos condena y nos hace pensar que ya el Señor está enojado con nosotros, que ya estamos sucios y que ya no podemos acceder al trono de la gracia. Cuando ya, por causa de Cristo, posicionalmente, tú eres y tienes la santidad suficiente para estar delante de Dios. Por causa de Cristo. Ahora, hay otra cualidad de esa santificación. Ya somos santos. Por lo tanto, por cuanto ya tenemos la posición de ser santos, podemos cada día vivir, cada día más, creciendo y dejando esa vieja manera de vivir. Porque el Señor no nos hizo robots. Todavía ese cuerpo de muerte vive en nosotros. Pero hoy tú tienes el poder que te otorga el Espíritu Santo para decirle no al pecado, para cada día ir creciendo en esa progresión, recuerden, posicional progresiva. La santificación progresiva tiene sus raíces en la posicional. Esto es que aquella realidad espiritual ya lograda en la cruz se va manifestando progresivamente en los hijos de Dios. Hechos 12:10. Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquellos, una vez santificados ante Dios, crecerán en la santidad en el transcurso de sus vidas hasta que estén con Cristo. Porque recuerden que este cuerpo de muerte es un cuerpo de muerte. Es necesario que muramos. Ya lo hicimos espiritualmente y ya nacimos, pero todavía estamos viviendo en este cuerpo.
y este cuerpo ha de ser consumido y nos van a entregar un nuevo cuerpo y vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, Hebreos 12 dice, y aquellos que, perdón, por eso el apóstol Pablo señala, el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Posicionalmente ya tenemos esa santidad y se va a ir mostrando en el transcurso de nuestras vidas a este lado de la eternidad de manera progresiva. Cada vez más que estemos más cerca de nuestro Creador, cada vez que ejercitemos más esas disciplinas espirituales que el Señor nos ha regalado, vamos a vivir cada día más conforme a su voluntad. Y esa santidad que ya hemos ganado se va a ir mostrando cada día más y va a ir creciendo. Por eso Romanos 7 y Romanos 8 es tan espectacular, porque nos explica claramente qué éramos y ahora qué somos. Y dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por causa de Él ya estamos libres. Entonces, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, Filipenses 1:6. En Juan 17:17 dice Jesús, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, en ese sentido, la mayor parte de las ordenanzas de la vida del creyente son dadas a favor de su crecimiento y su madurez. Dios les dice que le den muerte al pecado por medio del Espíritu, Romanos 8:12, 14, y que purifiquen más y más con la esperanza puesta en Cristo, primera de Juan 1:3. Y recuerden lo que ya hemos hablado, mortificar el pecado. Esto es lo que nos han enseñado de mortificar el pecado. Sin embargo, debemos hacerlo en positivo y no en negativo. O sea, en negativo es no miro, no escucho, pero ya pecaste en tu corazón. Así no la mires, de alguna manera no la puedes mirar porque te la estás imaginando como no debes imaginártela. No puedes entrar ahí, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y te abstienes de hacerlo, pero en el fondo ya pecaste, ya caíste. Esa es la mortificación del pecado negativo. Cuando el Señor lo único que nos manda es no a la abstinencia, no a dejar de hacer tal cosa o tal otra. Entonces, sí, Señor, entonces lo que nos manda hacer es estar cerca de Él, y estando cerca de Él, ya esos deseos, esos anhelos y eso que te produce ver aquello o ver lo otro, ya no van a estar. ¿Por qué? Porque estás más cerca de tu Señor, porque estás haciendo lo que el Señor te está mandando. El Señor no te manda a no decir mentiras, te manda a conocer la verdad. Y cuando conozcas la verdad, pues no vas a decir mentiras. El Señor no te manda a fornicar. Él te manda a tener una relación con Él, y teniendo una relación con Él, ya no vas a fornicar. Y ponle cualquier otro pecado. Simplemente nos acercamos a Él y ya automáticamente va a dejar de pasar. Porque ya somos santos. Y necesitamos estar cerca del santo para ser santos, para seguir creciendo en esa santidad. Entonces, la santificación es una evidencia, es algo que se puede ver. Nuestra santificación fue planificada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3-4. Bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fue un objetivo alcanzado por el Hijo, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Efesios 5:25-26. Maridos, amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y es aplicada por el Espíritu en la vida de cada uno de ustedes y de mí. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz a vosotros sean multiplicadas.
Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne. Miren que Él no está diciendo que debemos vivir y debemos hacer morir las cosas de la carne. Él dice, por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, estando pegaditos a Él. Entonces ya el grito no va a salir. Y entonces el mal pensamiento no va a salir. Y entonces el orgullo, la prepotencia no va a estar. Mi hermano, mi hermana, vivir en santidad es sencillo porque ya eres santo y tienes el Espíritu de Dios dentro. El detalle es que no quieres leer, no quieres orar, no quieres dedicarle el tiempo que debes dedicarle a Él, porque estás muy ocupado, estás muy ocupada. Entonces, la idea bíblica de que este proceso es como una semilla que inicia y una expansión que crece y da frutos, o un leal soldado que está luchando a muerte contra el enemigo, Hebreos 12:4, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Tito 6, 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa de mano la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O que en su mente está deleitándose en Dios y dando muerte al pecado. Dice en Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es un problema de la mente, por eso el yelmo de la salvación es genial, es espectacular. ¿Cuáles son los pensamientos que más ocupan tu mente? Porque dice que si piensan en las cosas de la carne, pues son de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, cuando hay palabra dentro de ti, lo que va a entrar a tu mente cada vez que viene la tentación es esa palabra. Pero si no hay palabra dentro de ti, lo que va a salir es lo que tú eres, un costal de pecado. La armadura de Dios, el yermo de la salvación, la gran mayoría de batallas día a día se dan en nuestras mentes. Dice, no adaptándose a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de vuestra mente. Aquí está la batalla, aquí. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en tu vida? O un recién nacido que va creciendo en tamaño y madurando gracias a los alimentos que come. Primera de Pedro 2:12 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ella crezcáis para salvación. Es sencillo, es simple. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, vas caminando en santidad. La santificación evidencia que somos de Cristo y el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Todo lo que está en Cristo se deja llevar por todo el que está sin Cristo se deja llevar por la corriente de este mundo. Se pueden ver en sus prioridades, convicciones. Vive sin Dios, sin rumbo, sin esperanza. Efesios 2:1-3. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era, ya no eres. Posicionalmente ya no eres, ya eres santo, mi hermano. Eres santa, mi hermana. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero el que está en Cristo es una nueva creación, una luz que acaba de nacer, que va expulsando las tinieblas. Ese abandono de lo viejo, esa búsqueda de lo nuevo en un creyente es un creciente amor por Cristo, es la evidencia más clara, contundente y esperanzadora de que el Espíritu mora en nuestras vidas y de que somos hijos de Dios. Por tanto, somos herederos de la gloria divina juntamente con Cristo. Romanos 8:13-17 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis,
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, tienes el poder completo, mi hermana, tienes el poder completo para hacer morir las obras de la carne. Porque el que lo hace es el Espíritu Santo de Dios que vive en ti, no tú. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Ese mal genio, esa ira, esa vanagloria, ese orgullo, ponle lo que quieras, fornicaciones, eh, lo que sea, ponle allí. Si el Espíritu Santo de Dios vive en ti, eso no debe existir en tu vida. Porque por Él es que se hace morir eso. Sed santos como yo soy santo. Y ese es un proceso que se vive en asistencia del Espíritu Santo. Es vivir en este mundo, con las presiones de este mundo, en asistencia del Espíritu Santo para la gloria de Dios. O sea que pregunta, si mueres hoy, ¿tienes la santidad suficiente para enfrentarte a tu Creador? ¿Eres un soldado de escritorio o eres un soldado de campo? Porque si eres un soldado de escritorio, te invito hoy a que te arrepientas y vayas delante de tu Señor para que te permita vivir como la milicia, que te permita vivir un militante real, esa buena batalla de la fe, que es hacer morir las obras de la carne porque ya tienes el Espíritu Santo adentro, ya eres suficientemente santo. De lo contrario, el Señor no te escuchará. Y tenía para terminar una introducción a la armadura de Dios, pero en algún momento lo vemos. Lo más importante era que pudiéramos entender cuál es nuestra posición delante de Dios en cuanto a la santidad y ese proceso y esa santidad que se va revelando progresivamente en nuestros días en asistencia del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Vivir sin pecado es posible, mi hermano. Vivir santamente es posible porque ya eres santo. Y el Espíritu Santo es el que hace morir esas viejas obras y nos permite vivir en estas nuevas obras para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a ser santos, que el Señor nos ayude a ser luz y sal, que el Señor nos ayude a ser siervos útiles, que el Señor nos ayude a entender quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es nuestra misión a este lado de la eternidad.